Señoras y señores, futuros arquitectos urbanistas y miembros del jurado académico, hoy no vengo a venderles un edificio, tampoco una ciudad. Vengo a demostrarles cómo un río, unos muelles abandonados y una torre de oficinas terminaron construyendo una de las imágenes de poder más reconocibles del planeta. Nuestro caso se llama Londres. Y para entenderlo correctamente, vamos a utilizar un método infalible. Primero observaremos la ciudad completa, luego nos acercaremos a uno de sus distritos financieros y finalmente interrogaremos al principal sospechoso arquitectónico, One Canada Square. Así que, pónganse cómodos, porque este caso tiene historia, dinero, transformación urbana y una torre con corona piramidal. Francamente, tiene todo lo necesario para un buen juicio. Londres nace junto al gran río Támesis. Todo caso serio comienza con una evidencia, y aquí la evidencia principal está en el centro del mapa, el río Támesis. Londres no nació siendo una capital mundial. Su origen está relacionado con el antiguo asentamiento romano de Londium, fundado aproximadamente entre los años 47 y 50 después de Cristo. ¿Por qué se establecieron allí? No fue una casualidad. El río permitía transportar personas, mercancías e información. También facilitaba la conexión entre diferentes territorios. El Támesis funcionó como la primer gran infraestructura urbana de Londres, antes de las avenidas, el metro o los aeropuertos, ya existía este corredor natural. En otras palabras, el río no acompañó el crecimiento de Londres. El río hizo posible que ese crecimiento existiera. Una ciudad construida por capas históricas. Ahora bien, ninguna ciudad se convierte en potencia mundial de la noche a la mañana. Londres se construyó por capas, como un expediente que lleva casi 2000 años acumulando pruebas. Primero aparece Londinium, la ciudad romana vinculada al comercio fluvial. Después se desarrolla la ciudad medieval, con murallas, puentes, mercados, gremios y una estructura urbana más consolidada. Más adelante se convierte en puerto imperial y centro de comercio marítimo. Con la revolución industrial llegan las fábricas, el ferrocarril y una enorme expansión urbana. Finalmente, desde los mediados del siglo XX, Londres se consolida como una ciudad global, financiera, cultural, tecnológica y multicultural. Cada época dejó una capa y todas esas capas siguen participando en la ciudad actual. De puerto comercial a capital imperial. Aquí aparece la fórmula del éxito urbano de Londres. Tomen nota, porque es bastante simple. Río, más comercio, más puerto, más gobierno, igual a poder urbano. El Támesis permitió mover mercancías, el comercio generó riqueza, el puerto conectó la ciudad con territorios internacionales y el gobierno transformó esa riqueza en influencia política. De esta combinación surgen dos centralidades históricas muy importantes. Por un lado está Westminster, asociado con el poder político, la monarquía, el parlamento y las instituciones nacionales. Por otro lado está la City of London, relacionada con el comercio, los bancos y el poder financiero histórico. Londres no creció únicamente porque tenía una buena ubicación. Creció porque permitió su ubicación geográfica en una maquinaria económica y política. Eso, señoras y señores, es planificación estratégica, antes de que existieran las presentaciones de PowerPoint. Londres como ciudad policéntrica. Una ciudad que depende de un solo centro es como un buffet que depende de un solo cliente. Tarde o temprano aparecen los problemas. Londres funciona de otra manera. Es una ciudad policéntrica, es decir,
Posee varios centros que cumplen funciones diferentes, pero que trabajan como parte de una misma red. Westminster representa el poder político e institucional. La City of London representa el poder financiero histórico. Canada Wharf representa el poder financiero contemporáneo. Y el Támesis conecta a estas centralidades como eje territorial e histórico. Esta organización permite distribuir actividades, evitar que todo se concentre en un único punto y fortalecer diferentes sectores de la ciudad. No se trata de centros que compiten entre ellos, se trata de centros especializados que se complementan. Londres hoy, una ciudad global influyente. Llegamos a Londres en la actualidad. Estamos frente a una ciudad global porque sus decisiones económicas, culturales y políticas tienen efectos más allá del Reino Unido. Es sede del gobierno británico. Posee uno de los principales centros financieros internacionales y conserva más de 2000 años de historia urbana. Pero Londres no vive únicamente de su pasado. También es una metrópolis cultural, tecnológica y conectada internacionalmente. En su territorio aparecen centralidades culturales como Camden Town y West End, áreas de regeneración como Stratford, sectores educativos como South Bank y centros financieros como la City y Canary Wharf. La conclusión es clara. Londres convierte su historia en influencia. No borra sus antiguas funciones. Las transforma, las adapta y las incorpora dentro de una red urbana contemporánea. Nuestro nuevo escenario es Canary Wharf, ubicado en el este del centro histórico de Londres, justo al Támesis, y dentro del antiguo territorio portuario de Docklands. ¿Por qué analizamos este lugar? Porque concentra en un fragmento urbano más pequeño una de las principales características de Londres, su influencia financiera internacional. Aquí encontramos torres corporativas, oficinas, espacios públicos, transporte, antiguos muelles y una relación directa con el río. Canary Wharf demuestra que una parte específica de la ciudad puede representar una función global en un distrito financiero construido sobre un territorio que anteriormente estaba dedicado al almacenamiento, los barcos y el comercio portuario. Cambió el negocio, pero el territorio siguió produciendo riqueza. De puerto comercial a distrito corporativo. Canary Wharf tiene una historia digna de película. Primero fue una zona de muelles. Allí llegaban barcos, mercancías y productos procedentes de diferentes territorios. Después se consolidó como área de comercio marítimo y almacenamiento. Pero durante el siglo XX, especialmente entre las décadas de 1960 y 1980, la actividad portuaria comenzó a disminuir. Los muelles cerraron, las bodegas quedaron abandonadas y el sector perdió importancia económica. El resultado, un enorme territorio industrial sin una función clara. Entonces apareció la regeneración urbana. Entre las décadas de 1980 y 2000 se realizan inversiones públicas y privadas para transformar el sector. Los antiguos muelles dan paso a oficinas, torres, plazas y sistemas de transporte. Así un lugar que anteriormente movía mercancías comienza a mover capital financiero, orden urbano, torres y borde fluvial. Canary Wharf representa una imagen muy diferente al centro histórico de Londres. Aquí predominan las torres corporativas, las fachadas de vidrio, las calles amplias y una planificación mucho más regular. Las plazas duras funcionan como espacios públicos, pero también como antesalas de los edificios empresariales. Los recorridos peatonales conectan las torres con estaciones de transporte, comercios y zonas de descanso. El borde fluvial fue recuperado mediante paseos, espacios públicos
y nuevas relaciones visuales con el Támesis. También existe una alta densidad financiera. Eso significa que en un área relativamente pequeña se concentran empresas, bancos, oficinas y servicios especializados. La arquitectura comunica exactamente lo que el distrito quiere representar: orden, eficiencia, tecnología, estabilidad y poder económico. Nada está colocado al azar. Hasta el espacio público trabaja para la imagen corporativa. De puerto comercial a capital imperial. En la escala macro, como podemos ver, aparece Londres, una ciudad global organizada alrededor del Támesis y formada por varias centralidades. En la escala meso aparece Canary Wharf, un distrito que concentra la actividad financiera contemporánea. Y en la escala micro aparece One Canada Square, un edificio que representa arquitectónicamente esa actividad. La relación es directa. Londres proyecta influencia mundial. Canary Wharf concentra esa influencia en un distrito financiero. One Canada Square convierte esa influencia en forma, altura, materialidad y presencia urbana. Esto demuestra que las tres escalas no funcionan separadamente. La ciudad explica al distrito, el distrito explica al edificio y el edificio, como un buen testigo, revela la identidad económica y urbana del lugar donde se encuentra. One Canada Square, arquitectura del poder financiero. Damas y caballeros, finalmente aparece nuestro principal protagonista, One Canada Square. La torre se ubica en el centro de Canary Wharf y funciona como uno de los principales hitos visuales del distrito. Posee aproximadamente 235 metros de altura, 50 pisos y un solo, principalmente, uso corporativo. Pero no es solamente un edificio alto. Su escala, posición y presencia en el skyline hace que se convierta en un símbolo del poder financiero contemporáneo. Las empresas globales que ocupan sus oficinas refuerzan esta imagen. La torre representa estabilidad, concentración económica y conexión internacional. One Canada Square no aparece como un objeto aislado, es el resultado visible de la transformación de los Docklands. Donde antes existían barcos y bodegas, ahora existe una arquitectura que representa empresas, finanzas y globalización, forma, altura y composición arquitectónica. Analicemos ahora la forma del edificio. One Canada Square se compone de un gran volumen prismático y vertical. Su fachada utiliza una retícula modular repetitiva, relacionada con la organización de las oficinas interiores. En la parte superior aparece una corona piramidal que permite reconocer la torre dentro del skyline de Londres. La base es más sólida y se relaciona con los accesos y el espacio público. En el interior existe un núcleo central que contiene ascensores, escaleras e instalaciones. Este núcleo permite liberar el perímetro para organizar oficinas más flexibles. La planta compacta ayuda a aprovechar el espacio y facilita la circulación vertical. La altura comunica jerarquía, la repetición modular comunica eficiencia y la corona piramidal comunica identidad. Es un edificio que prácticamente dice: soy serio, soy corporativo y probablemente tengo más dinero que todos los reyes juntos. Materialidad: vidrio, acero y luz. La imagen de la torre se construye principalmente mediante vidrio, acero y luz. El vidrio reflectivo permite que el edificio refleje el cielo y las construcciones cercanas. De esta manera la fachada cambia según la hora, el clima
y las condiciones de iluminación. Los elementos metálicos organizan la retícula de la fachada y transmiten precisión tecnológica. La repetición de módulos refuerza la idea de orden corporativo. Durante la noche, la iluminación interior convierte la torre en un elemento visible dentro del skyline. Los materiales no cumplen solamente una función técnica, también comunican un mensaje urbano. El vidrio representa transparencia y modernidad. El acero representa resistencia y precisión. La iluminación representa presencia y actividad permanente. La torre no solo ocupa espacio, también fabrica una imagen de eficiencia, prestigio y poder financiero. Entorno inmediato de One Canada Square. Para terminar, debemos observar cómo el edificio se relaciona con su entorno. La base de la torre se conecta con una plaza corporativa que funciona como una antesala. Junto a ella aparece un jardín central que introduce vegetación y espacio de descanso dentro de un distrito de alta densidad. Los accesos peatonales son claros y están relacionados con estaciones de transporte, plazas y edificios cercanos. Las calles son amplias, ordenadas y jerarquizadas. Las torres vecinas refuerzan el carácter financiero del conjunto. El borde fluvial mantiene la relación histórica con el Támesis, mientras que los antiguos muelles fueron transformados en paseos y espacios públicos. Por lo tanto, podemos decir que One Canada Square no funciona sola. Su poder visual depende de todo un escenario urbano diseñado para reforzarla. La torre es la protagonista, pero Canary Wharf construye el teatro completo. Y ahora, señoras y señores, acerquémonos a la prueba definitiva. Aquí está One Canada Square, reconstruida en 3 dimensiones y ubicada en el corazón financiero de Canary Wharf. Desde su base conectada con plazas y recorridos peatonales hasta su fachada modular y su reconocible corona piramidal. Cada elemento está diseñado para transmitir orden, eficiencia y jerarquía. Observen cómo su verticalidad domina el conjunto, cómo su núcleo central organiza el funcionamiento interno y cómo todo gira en torno a él y el paisaje urbano. Esto no es simplemente un edificio de oficinas, es una declaración de 235 metros de altura que dice, aquí se concentra el poder financiero. Y cuando una ciudad logra convertir antiguos muelles en un distrito global y ese distrito en una torre reconocible, el veredicto es inevitable. Londres no solamente construye edificios, construye símbolos.